El poder de la mente es un tema fascinante que se aborda en la Biblia de diferentes formas o maneras. Estuve viendo un video en el que unos científicos decidieron probar el poder de la mente en el ser humano y escogieron a un condenado a muerte a la silla eléctrica y le propusieron el experimento a sabiendas que lo más probable es que este hombre moriría en el experimento, pero no moriría en la silla de ruedas, en la silla eléctrica. Este hombre aceptó y el experimento consistió en que a él fue eh, puesto en una camilla, totalmente amarrado, sujetado, y con una leve pullita le perforaron la piel en un dedo para que saliera una gota de sangre. A él le dijeron que le habían abierto una herida bien grande para que emanara la sangre de su dedo, y allá abajo había un recipiente donde recibiría la sangre de él, pero ellos habían puesto a través de un mecanismo muy sofisticado un sonido que producía el goteo de un recipiente lleno de agua hacia el otro, y ese sonido reemplazaba al sonido que verdaderamente hacía su gota de sangre. Y lo comenzaron acelerando fuertemente, un goteo fuerte, pero en la medida que pasaba el tiempo lo fueron disminuyendo, hasta que, según lo que este hombre estaba percibiendo, había salido su última gota de sangre y le dio un paro cardíaco. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5, se describe la mente como un campo de batalla espiritual donde se libran las luchas contra las fuerzas del mal. En Romanos 12:2 se nos exhorta a renovar nuestras mentes para que podamos discernir la voluntad de Dios, y esto implica transformar nuestros patrones de pensamientos y comportamientos para que se alineen con la verdad. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos dice que la mente es la fuente de la vida o la muerte. Y esto significa que nuestros pensamientos y actitudes pueden tener un impacto profundo en nuestra vida o en la de los demás. En el Salmo 1, versículo de 2 al 3, el salmista nos anima a meditar en la ley de Dios día y noche. La meditación es una forma de enfocar nuestra mente en la verdad bíblica y de permitir que esta verdad bíblica transforme nuestra vida. En Marcos 11, versículo del 22 al 24, Jesús enseña que la fe puede mover montañas. La fe es una actitud mental que nos permite confiar en Dios y esperar que Él actúe en nuestras vidas. La Biblia enseña que la mente es un campo de batalla espiritual que debe ser renovada y transformada para que podamos vivir una vida plena y victoriosa. La meditación, la fe y la renovación de la mente son herramientas poderosas que nos ha dado Dios y que nos permiten aprovechar el poder de nuestra mente para la gloria de Dios.
La Biblia está llena de ejemplos de personajes cuyas mentes fueron renovadas y transformadas por la poderosa obra de Dios en ellos. En primer lugar, les presento al apóstol Pablo, anteriormente Saulo. Antes y después de su conversión, antes de su conversión, ¿quién era? Un perseguidor de los cristianos, un asesino. Pero después de su encuentro con Jesús, su mente fue renovada. Se convirtió en un defensor del Evangelio apasionadamente. Estos relatos los encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 al 31, 2 de Corintios, del 5 al 17. Otro segundo hombre que te presento, a David, el rey. Después de su pecado con Betsabé, su mente estaba llena de culpa y remordimiento. Sin embargo, después que el profeta Natán lo confrontó, David se arrepintió y su mente fue renovada. En 2 de Samuel 11:12 encontramos esta historia, pero toda la expresión de arrepentimiento David la escribió en el Salmo 51, el cual te invito a que lo leas. Una tercera persona es la mujer samaritana. Tenía una mente perturbada por su pasado y por su presente de divorcios y su actual situación de marginación. Por eso era que ella iba a esa hora a buscar el agua para no encontrarse con las otras mujeres del pueblo que la tenían marginada y señalada y marcada. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús, se convirtió en una apasionada testigo de Cristo y del Evangelio. Esta historia también la encuentra en Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. Un nuevo personaje, quiero presentarte al apóstol Juan, el discípulo amado. Este hombre tenía una mente renovada y transformada por su relación con Jesús. Acordemos que Jesús les colocó un apodo, la voz de trueno. Quiere decir que este hombre no era porque tuviera una voz muy fuerte en el sonido, sino que era un hombre enérgico, era un hombre bravo. Sin embargo, después lo vemos colocando su oído en el corazón, en el pecho de Jesús para escuchar el latido del corazón de Jesús. Y por eso se convirtió en el discípulo amado. Jesús lo amaba y él amaba a Jesús. A través de sus escritos compartió la verdad y el amor de Dios con el mundo. Te invito a que leas Juan 13, versículo 23, y luego encuentres en Apocalipsis 1, del 1 al 3. Estos ejemplos nos demuestran que la renovación de nuestras mentes es posible a través de la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando nos arrepentimos de verdad de nuestros pecados y nos volvemos a Dios, Él puede renovar nuestras mentes y transformar nuestras vidas. Quiero invitarte y asignarte los siguientes textos. Busca en tu Biblia Romanos 12:2, Colosenses capítulo 3, versículo de 9 al 10, Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 5, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 15 y Filipenses capítulo 2, versículo 5. Estos textos nos recuerdan que la renovación de nuestras mentes es un proceso continuo, diario, a diario, rutinario, que requiere nuestra cooperación y nuestra disposición a someternos verdaderamente a la voluntad de Dios, y que podamos entonces buscar su reino y su justicia como debe ser, y luego esperar en Él que Él derrame las añadiduras. Dios te bendiga.